A todos. Buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido hoy. Ustedes saben que inicialmente en la programación estaba una charla que iba a sostener Mauricio con un par mexicano. Bueno, los acontecimientos de los últimos días, no solo este invitado sino otros han debido cancelar su participación en el Festival Visiones de México. De modo que lo que hicimos fue reconsiderar lo que íbamos a conversar en esta tarde y aprovechando que hace muy poco publicamos un libro aquí en el Fondo de Cultura Económica de Mauricio que se llama El Orden de la Libertad, y aprovechando que en ese libro se plantean una serie de cuestiones fundamentales para la actual sociedad colombiana, pues entonces decidimos invitarlo para conversar al respecto. Mauricio, bienvenido aquí al Fondo. Gracias, Manuel. Me gustaría que arrancáramos por un tema que yo te decía que a mí siempre me causa curiosidad, y es en qué momento a ti la observación de que en un país como Colombia se incumple mucho la ley, el cumplimiento de las normas tiene multitud de obstáculos, no solo en la vida real, sino también en la propia psicología de las personas. ¿En qué momento eso se te convirtió a ti en un objeto de estudio? ¿En qué momento dijiste, aquí hay un tema al cual vale dedicarle muchos años de investigación y de reflexión? Sí, pues seguramente yo tenía impresiones de esas cuando era adolescente y en el colegio, puedo recordar algunas cosas, pero realmente como la idea como de la ineficacia del derecho, porque esto tiene que ver con la ineficacia del derecho, me surgió cuando yo estaba estudiando Derecho. Yo estudié Derecho en la Bolivariana, en la época de Julio César Turbay Ayala. Muchos aquí podrán recordar que en esa época había una cosa llamada el Estatuto de Seguridad, que hacía de eso un país muy cercano a los regímenes militares que existían en el resto de América Latina. En este caso, digamos, con un gobierno civil, pero que escondía detrás de eso casi que una dictadura militar. Pero mis profesores de Derecho siempre decían pues, que por fortuna no vivíamos en un régimen militar, que Colombia era uno de los pocos países en América Latina que no había caído en esa férula militar, y exaltaban nuestro constitucionalismo como si eso fuera una gran cosa, cuando en realidad no lo era. Y entonces ahí, digamos, yo te voy a decir solamente una cosa, en términos más teóricos que con ejemplos, que es un poco la idea central del libro, y es que, a ver, lo pongo en estos términos, la reciprocidad en el espacio público, es decir, el hecho de que un personaje A y un personaje B, que no son ni familiares, ni amigos, ni colegas, ni nada, en el espacio público se relacionen, se entiendan y haya como un acuerdo de entendimiento de cumplir reglas a partir de una norma que los regula. Eso crea como un círculo virtuoso en la sociedad, en una sociedad en donde la gente cumple espontáneamente. Mejor dicho, como que la molécula de la sociedad es cuando esas dos personas se miran y se ven. Si esas dos personas se miran y se ven con desconfianza y con el convencimiento recíproco de que cada uno puede ser un incumplidor potencial o de hecho, lo que se deriva de ahí para adelante es un círculo vicioso terrible. Todo termina siendo más difícil, más costoso, más incierto, termina habiendo externalidades gravísimas, en fin. En una sociedad en donde todo el mundo cumple y en donde todo el mundo tiene confianza en que los otros van a cumplir, todo es más barato, todo es más fácil. Eso es parte del desarrollo. Ahora, eso es causa y consecuencia al mismo tiempo del desarrollo. Esto se parece mucho a una biblioteca de una universidad. Las bibliotecas de muchas universidades de países desarrollados casi que ni se controlan los libros. Casi que no hay
ni cámaras de seguridad, ni vigilantes, ni cosas por el estilo. Todo termina siendo más fácil, más barato y más conducente hacia los fines que persigue la sociedad. El gran problema de una sociedad en donde muchos incumplen es esta generalización de la desconfianza, esta dificultad para emprender acciones colectivas, para hacer proyectos colectivos en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado y, digamos, en el peor de los casos, las tragedias que yo menciono en el libro. En el libro hay como 4 o 5 tragedias: la tragedia del derecho, desde luego la tragedia del tránsito, la tragedia de la ecología, la tragedia de la falta de planificación. A mí me obsesiona un poco esto de la colonización y de los pueblos que estamos creando en el país nuevo, sobre todo en el país del oriente de Colombia, de la cordillera oriental hacia el oriente. Son ciudades, son pueblos sin ninguna planificación, sin ningún centro, sin ninguna referencia simbólica, sin ningún sentido de pertenencia. Esos pueblos van a terminar, digamos, todo va a ser más costoso. Cuando tengan que hacer una avenida, cuando tengan que hacer un parque, todo termina siendo mucho más costoso. Pero no hay que ir pues hasta San Vicente del Caguán. Yo conozco relativamente bien la zona que está adjunta a Medellín, en Río Negro, al lado. Eso es todo un valle que se llama el Valle de San Nicolás. Hay 4 o 5 pueblos que han sido muy importantes, los pueblos del oriente cercano antioqueño. Pues eso se está volviendo cada vez más imposible de transitar y de todo, porque nunca ha habido una planificación. Lo que le va a costar al Estado hacer guías y planificar en unos años va a ser enorme. Entonces son tragedias colectivas. Por falta de planificar y de coordinar comportamientos, todo termina siendo más costoso o todo termina siendo trágico. Si a alguno de ustedes les interesa en una librería como esta, y a pesar de que hay guardias, hay sistemas de seguridad y eso, las cifras de lo que se roban al año son cercanas a los 50 o 60 millones de pesos. Eso les puede dar, digamos, una magnitud en una librería como esta. De modo que en el ejercicio financiero de una librería de estas hay que contar con ese costo que deriva precisamente de las cosas. Nosotros que compramos libros. Sí, por eso lo Porque pagamos los ahí. libros son más caros. Sí, claro. Por supuesto. Mauricio, en el libro haces una tipología muy interesante sobre los tipos de incumplidores, porque también lo mencionaste al comienzo, no es que el incumplidor sea una persona con unas características unívocas, sino los motivos para incumplir provienen de muy diferentes partes. Entonces haces una taxonomía de 4 o 5 casos. Me gustaría que la recordaras acá en el público. Sí, como te dije ahora, buena parte del propósito de este libro era desmontar un poco esa idea simplista de los economistas según la cual el incumplimiento es simplemente un resultado de instituciones débiles. Yo creo que eso es muy importante, tal vez es lo más importante, pero no es lo único. Y sobre todo hay que, como no es lo único, hay que relacionar eso con otras cosas que pasan, que explican eso que no es lo único. Entonces el primer personaje es el vivo, que es el que tienen en mente los economistas, que es la persona que simplemente calcula, y entonces ve a ver cómo le va, y entonces no ve ningún policía al lado del semáforo en rojo y entonces se pasa el semáforo. ¿Por qué? Porque siempre calcula cómo le va. Eso no solamente es colombiano, eso no solamente es antioqueño, eso es muy latinoamericano, eso es inclusive muy español. Pues está toda la cosa de la picaresca, donde ya había algo de esto. Eso es muy latino, porque también es muy italiano, muy latino. O sea, y es muy viejo, en todo caso. Y tiene mucho que ver con, claro, con la debilidad de las instituciones, no solamente con la debilidad de las instituciones, sino con instituciones en las cuales, justamente por ser débiles, la gente no cree. Bueno, sobre la viveza, si vos pones viveza o viveza criolla en un buscador de internet, te va a salir información desde el Río Grande, desde México hasta la Patagonia, ese es un lenguaje común en América Latina. Claro, en unos países hay más que en otros. Por ejemplo, en Argentina se ha estudiado mucho la viveza criolla. Hay un texto célebre de Julio Mafuto, un sociólogo, sobre la viveza criolla. Pero en Colombia también se ha estudiado mucho. Belisario Betancourt decía que el cuento insigne de Antioquia era ese cuento que pasa el aserrador.
que relata la historia de un antioqueño y un boyacense que van por allá en la guerra de los 1000 días, perdidos en unas montañas, muertos de hambre, y los llaman del otro lado de la montaña para preguntarles si alguno de ellos era un aserrador. Ninguno de los dos es aserrador, pero y el boyacense empieza a decir que no, que ninguno de los dos es, pero el antioqueño lo calla y dice que sí, que él es experto en aserrar y pasa al otro lado, y entonces a punta de lengua convence a todo el mundo y aprende a aserrar y se apodera del aserreo. Entonces la viveza es una cosa ambivalente, porque muchas veces ha sido vista como ese talento para salir adelante en medio de circunstancias difíciles, ese talento para no dejarse amilanar ni vencer por la dificultad de la vida. Y eso ha sido muy importante y particularmente muy importante en la cultura antioqueña. Hay un dicho en Antioquia: cuando un padre se queja de sus hijos adolescentes que son muy calaveras, generalmente el abuelo de los niños le dice al papá: no te preocupes, mijo, que es mejor tener que atajar que tener que empujar. Que es un poco esta cosa de que nadie, digamos, de que lo peor es ser un bobo, y que, digamos, en contraposición, ser un vivo es algo bueno, y salir adelante y ser astucioso. Bueno, entonces hay toda una, que tú conoces bien además, toda una referencias muy presentes en la literatura, en el ensayo, en Antioquia y en Colombia sobre la viveza. Bueno, pero eso es un personaje. Pero hay otros personajes. Un personaje que también es muy importante en la historia de América Latina es el rebelde. Rebeldes ha habido desde siempre. Los primeros conquistadores ya se rebelaron contra el rey de España. Los pizarros se rebelaron, y no solamente se rebelaron, sino que pelearon entre ellos. Ellos mismos ya no estaban dispuestos a cumplir fácilmente con las normas. Y después de eso ha habido historias de rebeldía por todas partes. En nuestra historia nacional, pues las guerrillas es lo más notorio que hemos tenido de rebeldías, pero rebeldías hay en esta sociología de la vida cotidiana, que yo te digo que es la que es muy interesante en Colombia y en América Latina. Pues hay rebeldes en todas partes. Hay rebeldes en las familias, en las universidades están llenas de estudiantes rebeldes, o de profesores rebeldes que hacen trampa por rebeldía a la institución, en las oficinas, en las fábricas. Entonces la rebeldía es otro tema muy importante que explica muy bien el incumplimiento. Fuera de eso está el tema, fuera de eso está el personaje, el arrogante, que es una persona que considera que la ley es para los de Ruana, pero que él, por su condición, por su estatus, por su sabiduría, por sus conocimientos, por su estatus moral, social o económico, pues él no tiene que cumplir. Y de eso también estamos llenos, sobre todo en las élites. Pero uno ve eso incluso en las élites y en las nuevas élites, en que ha sido subordinado, y después esa élite se comporta de la misma manera como eran los subordinados. Pero también está el abandonado, que es un personaje que vive. Yo he hecho algo de investigación sobre la presencia del Estado en el territorio nacional, y lo que hemos descubierto en algunas investigaciones es que el Estado no está, aquí vi al padre Fernando González, pero no lo veo aquí, que ha hecho mucha investigación sobre eso también. El Estado no está presente en la mitad del territorio nacional, está presente como papel, pero detrás de eso, detrás del juzgado, de la alcaldía, no hay nada, no hay ningún imperio, no hay ninguna capacidad. Entonces las personas que viven en esos territorios pues viven a la merced de todo tipo de tiranos locales, y entonces también es una fuente de incumplimiento muy grande. Pero solo para terminar, y esta es una de las diferencias entre este libro y el libro anterior, el incumplimiento, las mentalidades son muy importantes, pero las mentalidades no explican todo. Un tipo que incumple todas las normas de tránsito aquí y después se va para Miami y alquila un automóvil en Miami, inmediatamente se vuelve un cumplidor de normas. Exacto. Y viceversa. Yo hice una investigación sobre los conductores de las embajadas y los carros de placas azules. El suizo pues en Berna conduce como un suizo en Berna,
pero el tipo se viene para acá y claro, durante 4 o 5 días empieza a conducir como un suizo en Berna, estando en Bogotá, pero se da cuenta de que no puede, no solo no le rinde, sino se da cuenta que es muy peligroso, porque hay 2 maneras distintas de conducir en esas dos partes. En Berna las personas conducen según los paneles que hay en la vía y siguiendo esas instrucciones y lo que él sabe que son las normas, y solo seguía por eso, y así va tranquilo y así va por todas partes. En Bogotá uno no puede hacer eso, porque en Bogotá lo primero que tiene que hacer es mirar qué es lo que están haciendo los otros, porque los otros son impredecibles, uno nunca sabe qué van a hacer los otros. Si uno confiara en que los otros están haciendo exactamente lo que uno está haciendo, siguiendo normas, humíllate, pero es que no pasa eso. Entonces el tipo que viene de Berna a los pocos días empieza a darse cuenta de que no puede seguir conduciendo así, que tiene que conducir de otra manera. En fin, entonces una cosa que es distinta en este libro, en Normas de Papel, es que aquí ese contexto es muy importante. Y en el contexto hay como 2 grandes cosas. La presencia institucional, que es muy dispar. A nosotros nos mete la mentira que el Estado está en todas partes. Los militares dicen que el ejército resguarda la soberanía hasta el último milímetro del territorio. Todo es mentira. Nada de eso es cierto, desde luego. Entonces, la presencia de las instituciones es muy importante. Justamente eso es lo que explica que alguien incumpla la norma aquí y no en Miami. Pero hay otra cosa que es lo que les mencionaba ahora, que es la reciprocidad. Es esta cosa de la confianza o la desconfianza. Las personas, esto es un principio sociológico, además muy importante, como que la clave del comportamiento social es el comportamiento de los demás. Los hombres y las mujeres somos mimos, nos comportamos como vemos que la mayoría se comporta. Son muy pocos los que quieren ser outsiders, pocos, muy pocos. La mayoría de la gente hace lo que ve que la gran mayoría hace. Si pagan impuestos, pagan impuestos. Si la gente ve que la gente no está pagando impuestos, tampoco pagan impuestos. Porque hay como una inscripción fundamental en la mente de todas las personas, y es que nadie quiere ser el bobo. A nadie le gusta ser el bobo del paseo. Entonces la reciprocidad y la manera como la gente ve a los demás es fundamental para explicar el entendimiento, casi que más que las mentalidades. Entonces el libro tiene pues con esas 2 cosas, mentalidades y contextos en los cuales las mentalidades operan. Una de las cosas que hace muy grata la lectura del orden de la libertad, y eso también estaba presente de otra manera en Normas de Papel, es que muchos de los ejemplos que das son tomados de la literatura. Acudes al Quijote, como haces en Normas de Papel, o a la picaresca latinoamericana y española, o a cuentos populares que están presentes bajo diferentes nombres en América Latina. ¿Qué te llevó a escoger esos ejemplos o a utilizar la literatura como fuente validadora de las teorías que estás exponiendo en el libro? Sí, tal vez por 2 razones. Primero, porque creo que digamos que eso hace el lenguaje más agradable y más, digamos que el lector, que al lector le queda más fácil entender lo que uno está tratando de entender. La literatura puede ser una gran ayuda, porque creo que la atención del lector depende mucho de que el texto sea agradable, ¿no? Desde luego de lo que está diciendo el texto, pero hay textos muy lúcidos que terminan siendo una frustración porque son muy difíciles de leer. Y eso es un gran problema en el mundo de la academia, ¿no? En la academia, yo he sido un académico toda la vida, pero a uno no le enseñan a escribir, a uno le enseñan a escribir para sus colegas que tienen como el mismo lenguaje, y entonces digamos, en el mejor de los casos, algunos de los colegas lo leen a uno, pero es un lenguaje que no permea a la sociedad, el lenguaje, bueno, entonces eso me ha llevado a mí a pensar que el lenguaje más elegante de todos, el más bonito, es el lenguaje común, es el lenguaje ordinario, el lenguaje de todos los días. Eso por un lado. Pero por otro lado es que voy a utilizar una palabreja horrible que desdice lo que acabo de decir anteriormente, que es epistemología, y desde el punto de vista epistemológico, o sea, de la manera de ver, eso es lo que quiere decir la palabra epistemología.
Yo creo que la literatura, la sociología y el periodismo tienen una frontera gris común. Sobre todo esta sociología de la vida cotidiana, no pues la gran teoría, sino la sociología y el periodismo se parecen mucho. Muchos sociólogos son periodistas y muchos periodistas hacen sociología, por lo menos en Europa y en los Estados Unidos. Y el periodismo está muy cerca de la literatura también, de cómo, digamos, de una manera de mostrar la vida cotidiana. Entonces, esas tres cosas, desde el punto de vista, repito, epistemológico, de esta manera de ver, no están tan alejadas, a pesar de que en la academia se ven como cosas completamente distintas. La literatura por un lado, el periodismo por otro lado, la academia sociológica por otro lado, completamente distinta. Yo creo que están mucho más cercanas de lo que la gente cree. Este libro, El orden de la libertad, Mauricio lo que empieza contando es con bastante detalle el accidente con una moto que acabó matando a su padre. Y a lo largo del libro intercala recuerdos de ese padre. Cuando estabas escribiendo el libro, supongo que sabías que estabas tomando un riesgo, que te estabas alejando de la ortodoxia académica. Pero ¿por qué fue tan importante para ti, además de las razones, digamos, personales? Estaría inquiriendo por más bien razones intelectuales para tener esa estructura tan atípica, capítulos de reflexión sobre este tema que nos has estado exponiendo, trufados con recuerdos de la vida de tu padre. Sí, bueno, lo primero es una cosa personal, del momento que me tocó vivir. Yo quería escribir el libro en ese momento, esa segunda edición de Normas de Papel, y ahí fue cuando ocurrió la muerte de mi padre, y entonces yo escribí ese libro en medio del duelo. Entonces yo no podía dejar de pensar en mi papá. La pregunta que yo me hacía es, digamos, ¿cómo vinculo estas dos cosas? ¿Cómo vinculo ambas cosas? Y yo creo que la vinculación que yo encontré es tomar la imagen de mi padre como un pretexto para mostrar una serie de valores que yo creo que él encarnaba y que trató de inculcarme a mí, que son los valores que creo yo deben estar en la raíz de una sociedad que cumpla normas. Más concretamente, son como los valores de eso que yo defiendo en el libro, que es como una ética ciudadana. Yo lo que creo es que una sociedad fundada estoy hablando del espacio colectivo, del espacio público, cuando los valores que la gente tiene para comportarse en el espacio público son valores religiosos, esos valores son mucho menos firmes, son mucho menos perennes, permanentes y eficaces que cuando esos valores son producto de una ética ciudadana. Hay muchos estudios, entre ellos uno particular, que muestra cómo los hijos de los ateos suelen ser muchas veces más generosos, más solidarios, más comprensivos que los hijos de los religiosos. Esto es un estudio que han reproducido en muchas partes del mundo, en donde muestran, donde ponen, a partir de unos juegos, ponen a jugar a los niños y constatan el cumplimiento de ciertas normas humanas, digamos, de ética elemental, humanitaria. Y lo que han constatado es que muchas veces los hijos de los ateos, no siempre, es una tendencia, nada más, una correlación, los hijos de los ateos suelen ser más solidarios, suelen tener estos valores más impregnados, estos valores de la vida cotidiana. Claro, no tienen aquellos valores espirituales propios de la religión. Entonces yo lo que creo es que una cultura, digamos que lo que tenemos que hacer es pasar de esta, digamos, de que en el espacio público la ética dominante no sea esta ética religiosa, que las personas no se comporten en el espacio público porque creen en Dios, sino que se comporten en el espacio público con una ética mucho más minimalista, mucho menos de máximos, pero mucho más eficaz y mucho más fuerte además en el espacio público, que es la ética del respeto, que es la ética universal de no atropellar a los demás y de ser solidario y respetuoso en el espacio público. Yo creo que si eso se logra,
yo creo que tenemos una sociedad mejor. Eso no quiere decir que la gente deje de ser religiosa, pero la religión debe pasar a tener fuerza en un espacio mucho más privado, más personal, pero no en este espacio público. Entonces, digamos, para redondear la respuesta, es un poco defender estos valores a través de la imagen de mi padre, de una persona que yo creo que encarnaba esos valores, que no era una persona creyente, pero que era una persona, digamos, con una ética de respeto a la humanidad. Uno diría que tu libro es el fruto de las reflexiones de una persona de la izquierda. Sin embargo, tu libro está construido muy deliberadamente como un alegato, como una conversación con la izquierda ortodoxa. ¿Puedes explicarles aquí a los asistentes a la conversación por qué tiene ese carácter polémico contra la izquierda tal como lo conocemos? Sí, eso es otra beta del libro, que es una pelea con la izquierda, con cierto tipo de izquierda más bien, que descree de la autoridad y del orden, por razones históricas, creo yo. Digamos, no solamente la izquierda, sino incluso el liberalismo en América Latina siempre ha tenido esta idea de que lo más importante en una sociedad es evitar la tiranía. Y yo creo que esa idea viene de nuestros próceres de la independencia, que leían a los franceses de aquella época que eran antitiranía, antitiranos. Y entonces consideraban, en particular Rousseau, que lo fundamental era acabar con la heteronomía y con la tiranía y con el gobierno autoritario. Y nosotros recibimos toda esa tradición literaria y yo creo que nos mentimos la mentira de que eso era lo más importante. Pero olvidamos la otra gran tradición de la teoría política, que es no solamente evitar la tiranía, sino evitar la anomia. Que los franceses lo habían logrado porque habían pasado por 3 siglos de absolutismo, 2 siglos y medio antes de absolutismo, que había creado una sociedad ordenada y que había pues acabado con las guerras de religión y con las guerras civiles, etc. Entonces nosotros nos pasamos todo el siglo XIX luchando contra la tiranía, pero en medio de la guerra civil, sin darnos cuenta de que el primer problema que teníamos que resolver era el problema del orden. El problema del orden y desde luego también el problema de evitar la tiranía. Pues yo lo que creo, y esa es como la hipótesis del libro, es que las dos cosas hay que intentarlas juntas. El orden hay que intentarlo o sea, la ausencia de anomia hay que intentarlo con la ausencia de tiranía, es decir, con la libertad. Pero es tan nefasta la libertad sin orden como el orden sin libertad. Mejor dicho, en esos casos extremos, lo uno anula lo otro. Entonces el libro es un poco una defensa de esas dos cosas y un llamado a lograr la libertad, pero con instituciones. Entonces, digamos, uno de los problemas de la izquierda es que la izquierda no cree en las instituciones, y como no cree en las instituciones, pues ayuda con su manera de ser a desinstitucionalizar el país. Yo siempre pongo el ejemplo del empadronamiento. El empadronamiento es una cosa fundamental en todos los países del mundo y es un mecanismo policial que consiste en que las personas, cuando se trasladan de un sitio a otro, cuando cambian de ciudad o incluso dentro de la misma ciudad, lo primero que tienen que hacer es ir a la policía y decir: mire, yo ya no vivo aquí, yo ya no vivo donde vivía, vivo aquí y voy a estar en tal dirección. En Colombia la izquierda siempre, la izquierda, y con buenas razones además los defensores de derechos humanos, siempre se han opuesto a esto, porque han dicho entregarle esta información a la policía es un peligro, porque quién sabe la policía qué va a hacer con esto. Entonces, ese es el círculo vicioso del que hablamos antes. Entonces, hay una desconfianza institucional en las instituciones, la gente no confía en las instituciones, como la gente no confía en las instituciones y en particular la policía hace menos bien su trabajo, porque no confían en ella, y como hace menos bien su trabajo, pues entre las personas que desconfían más, y entonces como desconfían más, pues es un círculo vicioso permanente. Entonces, yo lo que creo es que la izquierda le debería apostar a la construcción institucional. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno actual o con las instituciones. Puede estar de acuerdo con las instituciones actuales, pero las instituciones actuales podrían ser perfectamente compatibles con lo que crea
con lo que cree la izquierda. Simplemente es cuestión de llegar al poder y de utilizar esas instituciones para hacer las políticas públicas que ellos realmente creen. Pero la izquierda no solamente descalifica a los personajes y los gobernantes y lo que son las instituciones actuales, sino las instituciones mismas. Entonces cree muy poco en el derecho constitucional, cree muy poco en las instituciones como tal. Y con eso termina contribuyendo a que el caldo de cultivo en el cual la derecha prospera, que es el desorden. Entonces por eso es que en América Latina y en particular en Colombia vivimos dando bandazos entre un desorden que da lugar al orden a las patadas, que es lo que quiere hacer la derecha, a las patadas desde el punto de vista religioso, amenazando con el infierno o con quién sabe qué más, o el orden a las patadas desde el punto de vista de las políticas de derecha contra los derechos humanos y contra la gente y contra las poblaciones. Entonces nos debatimos entre eso y el desorden o la falta de gobierno, la falta de instituciones, etc. Yo lo que creo es que hay que buscar un punto intermedio entre esas dos cosas, entre, mejor dicho, resolver el desorden con un orden legítimo, no con un orden a las patadas, y no saltar del desorden a la otra alternativa. Y por desorden incluyo la guerra y la conflictividad y todas esas cosas. Entonces, todo eso es el caldo de cultivo de la derecha. Para la derecha le interesa mucho que las instituciones no funcionen. Y si hay alguien que no hace prosperar las instituciones es la derecha, porque la derecha es por esencia poco institucional. La verdad es que la izquierda también, la izquierda debería ser institucionalista. Aunque decir eso en un ámbito, en un ambiente de izquierda, te vale más de una crítica mordaz. La izquierda no tiene por qué no ser institucionalista. Medicamentos o medidas que deberían tomarse, pero el hecho de haber estudiado tan a fondo estos fenómenos hace que seguramente tengas algunas recomendaciones que hacer. Ya mencionaste una respecto a que la presencia de la religión en la vida pública debería ser mucho mejor y idealmente reducirse a la vida privada. ¿Qué otras recomendaciones pudieras hacer antes de darle la palabra al público que te parezca que, sin ser grandilocuentes, pueden producir efectos positivos, mejorar la reciprocidad, mejorar la confianza entre los ciudadanos? Sí, bueno, yo te diría dos cosas. Primero, como una intuición teórica, y es que, digamos, no hay varitas mágicas, no hay una receta única. Generalmente las recetas son complejas, pero digamos, la receta como, digamos, la idea inicial más clara que yo he visto en sociología de las instituciones es una combinación entre aumentar la confianza y controlar a los incumplidores, o sea, sancionarlos, penalizarlos. Yo siempre pongo el ejemplo de este juego que consiste en que unas personas alrededor de una tabla contribuyen en una urna con algo de dinero y el director del juego después recoge este dinero y lo reparte entre todos por partes iguales. Eso semeja un poco la idea del medio ambiente. Todo el mundo, o sea, tú sacas la basura o no contaminas el aire con la idea de que todos hagan más o menos lo mismo, pero no pensando en que sacar la basura te va a beneficiar personalmente por ese mismo hecho de tú sacar la basura, sino porque todo el mundo haga lo propio. En ese juego lo que se constata, y se ha hecho en muchas partes del mundo, es que las personas empiezan muy entusiasmadas a contribuir, pero apenas ven que hay algunos en el juego, pueden ser muy pocos incluso, que no contribuyen, que son colinchados, que se valen del esfuerzo de los otros. El típico colinchado es el de un civil, es la persona que no está sindicalizada y no hace nada porque sabe que el esfuerzo lo hace el sindicato. Pues bien, esto del colinchado, del polizón o del free rider, que se llama en inglés, es muy común en la sociedad. Cuando la gente ve que hay colinchados, empieza a decrecer la contribución. Hasta que se introduce una norma en el juego que consiste en que el director del juego puede sancionar a los incumplidores. E inmediatamente cuando eso ocurre, empieza de nuevo a subir la participación, la contribución de las personas. Yo creo que esa es la clave. Eso, en términos generales, en una sociedad en que se traduce, en que hay que aumentar la confianza
Y ese aumento de la confianza se hace a través de esa construcción de esa ética ciudadana, de la educación. Son cosas que toman mucho tiempo, porque los cambios culturales no se hacen de un día para otro, sino que se hacen durante muchos años y se necesitan muchos gobiernos y mucho consenso social para que esto se logre. Hay que hacer un esfuerzo por educar a la gente, por crear ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, eso no funciona si no existe la posibilidad de que la gente vea que a los incumplidores se les está sancionando y que las instituciones están funcionando. Entonces es una tarea doble de construcción institucional, hay que construir instituciones y hay que crear legitimidad y confianza, las dos cosas juntas. Es que eso no es fácil. Una isla, creo yo, concreta para resolver ese tipo de inquietudes. Sobre ese tema puntual, pues yo creo que ha habido muchos percances y muchas dificultades, pero a mí particularmente esa corte me parece que hay que apoyarla. Más aún, yo creo que si uno compara esa corte, a mí sí me ocurre responder con algo que estaba leyendo en estos días para mi clase justamente, y que tal vez responda a su pregunta inicial. La suerte de los países depende de tres cosas. Primero, las circunstancias. No es lo mismo estar en el desierto que estar en las montañas tropicales. No es lo mismo estar al lado del mar que estar... Es una pregunta muy particular. El libro tampoco da una respuesta específica a eso. Digamos, el tema de los vendedores ambulantes es de los temas más difíciles de resolver, que tiene que evitar el extremo de acabar con los vendedores ambulantes, que es absurdo. Por ahí había, no sé si te acuerdas, Mario, hace unos años, la ética de los vidrios. Alguien propuso la idea de prohibir que hubiera vendedores ambulantes en los semáforos. Eso me parece absurdo. No vivimos en Berna, Suiza. Cuando la ley del mercado es la libertad. Y por otro lado la tolerancia total. Encontrar ese punto intermedio, como en la mayoría de los problemas de tipo constitucional y legal, es difícil. Eso implicaría pues otra conversación, pero lo que hay que tratar de encontrar es ese punto intermedio. La virtud de un ensayo, como es el orden de la libertad, es que suscita muchas reflexiones. En el libro no van a encontrar ustedes respuestas específicas para eso, pero estoy seguro que les va a alimentar muchos interrogantes en la cabeza y probablemente los va a llevar a que ustedes piensen a su propio modo los temas que allí se plantean. Por favor, quiero que despidan a Mauricio con un aplauso.